estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, felices en esta mañana de seguir estudiando, meditando la palabra de Dios, y eso nos va limpiando nuestro camino. El Señor va refrescando en nuestras mentes y nos va ayudando a hacer su voluntad. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque nos permites meditar en tu palabra, poder renovar nuestras mentes, Señor, y hacer tu voluntad. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y les enviamos un saludo a cada uno de ustedes que cada mañana se conecta para poder estudiar los devocionales de una manera tan ordenada y sistemática. Vamos a ubicarnos en Proverbios capítulo 13, versos del 13 al 25. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Aquí nosotros podemos meditar en los proverbios, y estos proverbios han sido inspirados por el mismo Espíritu de Dios para que cada uno de nosotros los escuchemos, porque nosotros debemos anhelar ser personas sabias y entendidas para poder conducirnos bien y para que nos vaya bien. En el verso 13 dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Cuando tú lees la palabra de Dios, vas a tener dos opciones: o rechazarla o aceptarla. ¿Y cómo la aceptas? Teniendo temor de Dios. Tú escuchas esta palabra, la entiendes y la obedeces. Entonces, aquí hay una relación, y recuerdo este salmo, está en Salmo 1:3, dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae, sino que permanece para siempre. Aquella persona que escucha, obedece la palabra de Dios, le va a ir bien. Es por eso que Dios dice, ¿no? Medita en mi palabra de día y de noche, para que hagas conforme a ella, y todo lo que hagas prosperará. Entonces, nosotros podemos ver que esto es muy importante en nuestra vida. Luego en el verso 14 dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte.
Cuando tú eres una persona que busca de Dios, lee su palabra, eres como esa fuente continua de vida, aún para los tuyos, para las personas que te conocen, ¿no? Y vas a ser una persona que siempre va a estar alejada de lo malo, de aquello que te destruye. Vas a poder tomar buenas decisiones. Tu sí va a ser sí, tu no va a ser no. Y tú vas a saber qué es lo que te conviene, ¿no? Y la palabra de Dios te va a llevar a un camino de justicia, de integridad, ¿no? Y con ello vas a poder heredar las promesas de Dios. En el verso 15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. ¿Qué es lo que define a una persona? Su buen comportamiento o su mal comportamiento, ¿no? Dice que aquella persona que tiene entendimiento es una persona que primeramente va a hallar gracia delante de Dios, delante de las personas, va a tener esa aprobación de Dios, ¿no? Porque el tú relacionarte con Dios va a ser un deleite y la gracia de Dios va a ser derramada sobre tu vida. Pero ¿qué pasa en contraparte con los necios? ¿No? Las personas que viven alejados de Dios, que no quieren escuchar el consejo de Dios, que tienen vidas infieles al Señor, constantemente se van a tropezar, se van a caer y siempre van a estar ligados a hacer lo malo y van a ser esclavos del pecado. Entonces, ¿cuál es el final? El final dice que es un camino de muerte y una condenación. Entonces nosotros tenemos que cuidar qué tipo de comportamiento tenemos y si ese comportamiento va ligado a los principios que Dios ha establecido en su palabra. En el verso 16 dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. ¿Qué es lo que sucede con una persona sabia? Se caracteriza por ser una persona íntegra, diligente, va a ser una persona que siempre va a poder buscar la dirección de Dios en su accionar. Va a perseguir la verdad, la justicia, la honestidad. Pero ¿qué pasa con el necio, no? El necio siempre va a ser una persona que va a dividir, una persona conflictiva, una persona rebelde, una persona ociosa, una persona que va a tener envidia. Y nosotros podemos meditar en este proverbio, ¿no? Luego en el verso 17 dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Y esto es muy importante porque nos define, ¿no? De qué manera nosotros hablamos. Al hablar, el mensaje que tú das transmite paz, levanta a la persona, la reconcilia con Dios, edifica. Son palabras llenas de sabiduría o son palabras que son ofensivas, palabras que traen rencillas, palabras que difaman a las personas, palabras de queja, palabras de chisme, palabras de ingratitud, ¿no? Entonces, ¿en qué lado estamos? ¿En qué bando de aquellas personas que hablan de una manera sabia o hablan de una manera necia? En Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla, ¿no? Y callar muchas veces no es fácil, ¿no? ¿Y nosotros de quién aprendemos? Esa sabiduría aprendemos de Dios, ¿no? Yo me maravillo el estudiar la palabra de Dios y el poder ver a Jesús en distintas de sus facetas, cuando Jesús tenía mucha presión, cuando Jesús iba hacia las personas, cómo Jesús confrontaba, pero Jesús levantaba a las personas, Jesús daba un mensaje de esperanza, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ha venido a darnos vida y vida en abundancia.
gracia. Y es en este tiempo que Dios pueda tomar control de nuestra boca, de nuestras palabras, para que puedan edificar, para que puedan levantar, porque eso aprendemos de nuestro Señor Jesús, que modela nuestra vida y nuestra forma de hablar. En el verso 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Te caracterizas por ser una persona enseñable? O sea, cuando una persona te corrige, tú escuchas atentamente y corriges tu actitud y tienes una posición de humildad, o tienes una posición de soberbia, que te excusas de las cosas que tú has dicho, de las cosas que tú has hecho, y no aceptas la corrección en tu vida porque crees que tú estás andando correctamente, ¿no? Algo que el Señor dice que es: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y es en este tiempo que nosotros debemos saber escuchar el consejo. Damos gracias a Dios que estamos en una iglesia, que podemos tener consejeros espirituales, podemos tener pastores, podemos tener líderes, podemos tener personas sabias y entendidas que nos pueden dar un consejo que nos va a llevar a nosotros a poder seguir creciendo en los caminos de Dios. Entonces, tomemos esa posición de ser humildes, porque algo que Jesús nos enseñó, que Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Así es que tenemos que ser como esas esponjas que absorban todo y que reciban todo lo que viene de Dios. El verso 19: el deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Un deseo se logra por el fruto del esfuerzo. Algo que nos dice Dios, cuando nosotros tenemos anhelos profundos en nuestro corazón, el Señor siempre nos va a decir: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que va contigo donde quiera que tú vayas. Dios también te dice que en las manos del diligente todo será prosperado, pero en las manos del perezoso todo empobrece. ¿Cuántos tenemos sueños, tenemos anhelos? Entonces tenemos que esforzarnos. Para eso tienes que tener disciplina, tienes que tener perseverancia, depender de Dios, consagrarte a Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas cumplir esos sueños y esos anhelos que tú tienes, ¿no? Qué importante es que un estudiante quiera ingresar a la universidad. Para eso tienes que prepararte, tienes que estudiar. Si quieres mantenerte en la universidad, tienes que estudiar, tienes que cumplir tus trabajos, tienes que estudiar para tus exámenes. Si quieres comprar una casa, tienes que ahorrar, tienes que trabajar. Si tienes ese anhelo también de servir al Señor, tienes que consagrarte a Dios. Porque todo en esta vida, todo anhelo, siempre hay que pagar un precio, y tenemos que esforzarnos y tenemos que ser diligentes y esforzados, ¿no? Y nosotros también sabemos que no solamente los hijos de Dios tenemos que tener sueños. Vemos nosotros en la vida de José, que José tuvo sueños, pero para que ese sueño se cumpla, tuvo que haber una proyección y una ejecución de ese sueño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestra vida va a pasar procesos y que todo lo que hacemos no es en vano. Y así es que, amados hermanos, sigamos soñando, porque dice que los planes de Dios son mucho más altos de lo que nosotros esperamos. Pero el Señor nos demanda en ese tiempo que seamos personas diligentes, esforzadas, ¿no? Y que podamos trabajar muchísimo y que podamos consagrarnos al Señor, porque algo que el Señor también nos enseña en su palabra: santificaos porque yo haré maravillas entre vosotros. El verso 20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Y esto me trae a reflexionar en lo que dice Amós 3:3. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué tipo de amistades buscas? Si bien es cierto, amados hermanos, Dios nos ha hecho personas sociales por excelencia y nosotros podemos comunicarnos con muchísimas personas en lo laboral, en nuestro centro de estudios, en el vecindario, en muchos lugares, pero saben que las personas que te aconsejan tienen que ser personas que estén en un nivel espiritual mucho más alto que el tuyo, para que tú puedas aprender, para que tú puedas recibir un buen consejo. Si tú eres también una persona que quiere estudiar, júntate con personas responsables, con personas que sean diligentes. Si quieres ser una persona también trabajadora, es una inspiración juntarse con personas que trabajan mucho, que son muy responsables en todo lo que hacen, en todos los proyectos que se les delega. Entonces, tengamos sabiduría en saber qué personas influencian nuestra vida, porque algo que también dice la palabra de Dios, que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tú te juntas con una persona que fuma, con una persona que toma, con una persona que malgasta su dinero, ¿qué es lo que te puede enseñar esa persona? Una persona que engaña a su cónyuge. Las malas amistades corrompen nuestras buenas costumbres. Entonces debemos de nosotros ser entendidos en este tiempo y saber buscar esas amistades que puedan influenciar nuestra vida de manera positiva. Verso 21, el mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. ¿Qué es lo que sucede con personas que no aceptan la palabra de Dios, personas que quieren seguir en su misma condición, que no quieren cambiar? Entonces, lo malo siempre va a venir a sus vidas, ¿no? Y lamentablemente es lo que mucha gente dice: ¿por qué siempre ando en la misma situación? ¿Por qué siempre estoy en la misma condición? Es que para una acción hay una reacción. Si tú no buscas de Dios, si tú no buscas la sabiduría que está escrita en la palabra de Dios, entonces no vas a pretender que las cosas te vayan bien, ¿no? El que siembra, todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Entonces nosotros debemos en este tiempo también buscar más de Dios, buscar hacer las cosas bien, de manera correcta. ¿Por qué? Porque sabemos, dice, que al recto los días del justo serán premiados, ¿no? Y cuando tú eres una persona que persigue la justicia, persigues la verdad, ¿no? Quieres andar conforme a la palabra de Dios, te va a ir bien, vas a tener paz en tu corazón, estés en la condición en la que tú estás, vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estás haciendo las cosas de manera correcta. Y aún si pudiéramos tener imperfecciones en el proceso, en nuestro camino, sabemos que cada día el que comenzó la buena obra nos va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces, en el verso 22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Cuántos, amados hermanos, somos padres aquí? Y queremos heredar muchas cosas a nuestros hijos, ¿no? Queremos heredar valores, principios, ¿no? Algo que el Señor nos dijo en su palabra: siéntate con tus hijos, escribe la palabra de Dios en los postes de tu casa, recuérdales quiénes son ellos, porque, amados hermanos, hoy en día mucha gente se preocupa porque los hijos hereden casas, hereden bienes, propiedades, pero ¿sabe que eso no trae la felicidad? Lo que trae la felicidad y esa paz es el poder nosotros obedecer la palabra de Dios, tener principios, tener valores, ¿no? Porque Dios en este tiempo quiere que nuestros hijos sean moralmente responsables y espiritualmente sensibles, y ellos buscan de Dios y su justicia. Todas las demás cosas vendrán
por añadidura, ¿no? Y eso es algo que nosotros lo vamos a experimentar en nuestra vida, ¿no? Yo doy testimonio también de la vida de mi madre. Mis padres buscaron mucho del Señor, también me instruyeron en los caminos de Dios, y algo que hemos podido recibir nosotros es esa herencia espiritual, ¿no? Es lo que muchos de nuestros padres y padres espirituales han inculcado en nuestras vidas, y hoy nosotros aún podamos estar en una situación u otra, pero sabemos que todas las cosas a los hijos de los justos van a venir por añadidura. Qué importante es poder dejar valores, principios en la vida de nuestras nuevas generaciones. En contraparte a esto, ¿qué es lo que va a suceder con las personas necias? Van a dejar a los hijos dolor, sufrimiento, envidia, rencores. Qué triste, amados hermanos, es poder ver abuelos que siembran odio, heredan odio, resentimiento a los hijos y a los nietos, y de generación en generación, familias que en fiestas tan lindas como en Navidad, en cumpleaños, no se pueden ni ver, no pueden disfrutarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque hay odios, envidia, rencillas, y eso es lo que se ha transmitido de generación en generación. Pero en este tiempo el Señor trae luz a nuestra vida para que nosotros seamos personas que heredemos el perdón, la reconciliación, el amor, porque, amados hermanos, las cosas materiales, el moho y las polillas los carcomen, y algo que el Señor nos dice: busquen tesoros en el cielo, que el moho y la polilla no lo carcomen. Y finalmente dice, ¿no? El barbecho de los pobres, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Qué importante es poder trabajar y poder comer del fruto del sudor de nuestra frente. Y el Señor nos anima a ello, y también nos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿no? Tiempos difíciles que muchas veces vivimos como padres, las edades de nuestros hijos, ellos tienen procesos, pero algo que nosotros podemos ir es a Dios, depender cada día de Dios, ¿no? Y corregir a nuestros hijos. Y el Señor dice que en estos tiempos el corazón de los padres se volverá hacia los hijos, y el de los hijos hacia los padres. No hay oración más especial, amados hermanos, de nosotros como padres, de decir: Señor, que mi hijo sea un nacido de nuevo, que mi hijo, Señor, pueda tener ese corazón nuevo, esa mente renovada, porque saben que cuando nosotros oramos por eso, nuestros hijos van a poder ser enseñables y van a poder aceptar la corrección y van a saber lo que viene de Dios, ¿no? Y es en este tiempo que Dios nos permite reflexionar en todo esto, y vamos a orar a nuestro Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Oremos, amados hermanos. Te damos gracias, Dios, por la bendición que tenemos, Señor, de conocerte a ti, de que tú te has revelado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, que con amor eterno nos has amado, nos has prolongado tu misericordia, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, Señor. Trae claridad, trae seguridad a nuestra vida, que seamos personas entendidas, sabias, Señor, que te amen a ti por sobre todas las cosas, que puedan meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, que esta palabra cada día nos pueda ir corrigiendo, mostrando, Señor, cuál es tu voluntad, Dios. Ayúdanos también a ser personas prudentes, Señor, y también a poder tener esos grandes desafíos, Señor, con la ayuda tuya, poder, Señor, cada día ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, Señor, mejores trabajadores, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo, no hay